este tutorial en base a lo que ustedes hemos visto de la anterior clase, que era el hacer esta torre que que teníamos acá, ¿no es cierto? Que la habíamos hecho. Ustedes tenían ¿sí? Esta torre que ustedes ven acá, que la habíamos trabajado de acuerdo a, más que todo, a esto que lo habíamos hecho en Grasshopper, a base a estos plugins que teníamos acá, que esto es lo que tenemos nosotros. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer que este edificio que hemos hecho, una vez que nosotros tenemos los planos seriados, ¿no es cierto? Que tenemos las losas, pues necesitamos hacerle a este edificio, necesitamos por ahí de repente convertirlo, ¿no es cierto? Convertirlo en eh, hacerle una malla, hacerle una fachada, poder trabajar en algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes que nada, ustedes van a ir a, a la página de Rhino, ¿sí? A la página de Rhino este, 4D y van a bajar la herramienta que se llama Launchbox. Y una vez bajen esa carpeta de Launchbox, la van a poner en la carpeta de plugins de Grasshopper. Buscan la carpeta en archivos de programa, buscan la carpeta que diga Grasshopper, donde dice plugins. Ahí solamente lo que hacen es colocar la carpeta de Launchbox que ustedes van a descargar de la de Rhino 4D, que es esta de acá. Van a buscar Launchbox, ¿sí? Launchbox, y seguro que les va Launchbox para Grasshopper, y le va a salir esta Food for Rhino, y aquí le va a salir Launchbox. Y ustedes van a bajar esta carpeta, la que dice para Win45. Ustedes le dan descargar y les va a bajar una carpeta como esta, que les va a decir Launchbox. Y lo que van a hacer esa carpeta es colocarla, como les he dicho, buscan archivos de programa, Grasshopper, donde dice plugins, ahí ustedes la colocan la carpeta. Si no les funcionara, pueden intentar en la carpeta de librerías. En el caso mío, que yo tengo Mac, por ejemplo, hay aquí la carpeta y está colocada en lo que es plugins. ¿Sí? Buscan así una carpeta que diga Grasshopper, ¿sí? Y ustedes ahí van a tener que colocar, por ejemplo, aquí dice librerías, ¿sí? Launchbox, y ahí la colocan para que les funcione. ¿Sí? Seguramente les va a salir aquí una versión, pero tiene que estar dentro de la carpeta de Grasshopper. Bien, eso es netamente para el tema de la instalación. Bien, tenemos esto de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez tenemos instalado esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Para este elemento.
vamos a eliminar estos últimos elementos que hemos hecho, que sería la parte de extrude y cap holes, es decir, todo esto de aquí lo vamos a eliminar. Y nos vamos a quedar con las curvas originales que teníamos, nos vamos a quedar con las curvas originales. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? Yo, ya yo lo he hecho, lo tengo en esta manera, fíjense ustedes, y aquí está hecho el, el grasshopper, está hecho ya de esa manera, para que ustedes lo vean, ¿sí? Está ya trabajado con lo que yo les quiero mostrar, ¿sí? Después ustedes trabajarán con el tema del sombreado, de renderizar, de ponerle la materialidad, etcétera, etcétera, que le puedan poner ustedes a esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Yo voy a eliminar lo que dice extrude y lo que dice caps hole, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer, fíjense ustedes en el elemento que ustedes tienen, que les va a quedar de esa manera, yo lo que voy a hacer es llamar la opción de curvas, ¿sí? Este que dice curve, lo llamo yo aquí, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es darle doble clic derecho y donde dice Set Multiple Curves, yo lo que voy a hacer es seleccionar las curvas. Ah, ah. Ya. Lo que vamos a hacer, perdón, es esto de curvas, si ustedes le dan un clic a rotar, fíjense ustedes, se selecciona todas las curvas, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es la geometría. Fíjense ustedes, si yo le acerco el puntero, me dice geometría, la voy a unir a la curva, ¿sí? Y ya se me habilita la curva, es decir, en este plugin está todo lo que es la curva, ¿sí? Entonces ya está seleccionado. Si yo le doy acá, se me va a seleccionar la curva, todas las curvas que yo he hecho. Obviamente esto yo lo puedo mover a lo que a mí se me pueda antojar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago después? Lo que hago yo es convertir estas curvas, ¿sí? Convertir esas curvas, la tengo que convertir en una superficie. Pero antes de eso, fíjense ustedes aquí, antes de eso, yo tengo que crear una, una superficie doble, porque esto es lo que yo he hecho primero, ¿no es cierto? Y si yo voy a tener una fachada cortina, lo que yo tengo que hacer es duplicar. Lo que yo tengo que hacer es duplicar. ¿Sí? Duplicar. Me va a salir acá. Tengo que poner aquí. Tengo que poner offset. Offset curve. ¿Sí? Esa es lo que tengo yo que poner. Offset curve. Copiar superficie.
Eso es lo que vamos a hacer, copiar la superficie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de crear esta curva vamos a crear una interna. Pero ¿qué es lo que hacemos antes de esto? Necesitamos que esto sea, ¿no es cierto? Nuestra malla, esta malla que tenemos aquí, necesitamos que sea esta malla. Y para eso, para identificar esta malla, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer que estas curvas, esta malla, se convierta en una superficie. Y para eso ponemos la herramienta Loft. Esta de aquí. Unimos y fíjense ustedes, se ha formado una superficie. ¿Sí? Es ya una superficie. Es muy distinto lo que yo selecciono. Fíjense ustedes, seleccionan las líneas en verde. Y aquí lo que se selecciona es la superficie. ¿Sí? Hemos creado una superficie de este nuestro edificio. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación, lo que vamos a hacer es, antes de eso, vamos a hacer ya aquí colocar el offset, que vamos a copiar una superficie, duplicar una superficie. La superficie que vamos a copiar es precisamente, como vemos acá, la superficie que vamos a copiar es la superficie que acabamos de crear, no la que estaba en líneas como las losas, sino la superficie. Entonces, lo que hacemos es, ese offset, lo que vamos a hacer es unir lo que es el loft, es decir, la superficie, con la superficie. Y se nos ha copiado una superficie. Pero eso necesitamos saber una distancia. Ponemos un slider con 5. Y si yo lo uno este slider con D, fíjense ustedes, se me crea una superficie a 5 metros o a más metros. Yo voy creando una superficie mayor. Puedo hacerlo a más metros. Fíjense ustedes, para que ustedes se den cuenta, ahí tengo más 4. Yo puedo darle en distancia, clic derecho, editar, y puedo ponerle que sea negativo. Aquí el mínimo que sea 0. Aquí. Okay. Y fíjense ustedes, se va a hacer adentro. Obviamente no vamos a hacerlo con 12, sino lo haremos simplemente con 1 metro. ¿Sí? Pero la idea es que yo creo una superficie paralela. Creo una superficie paralela como yo he hecho acá. ¿Sí? Para poder copiar ese elemento. Entonces aquí vamos a poner que va a estar a una distancia de 1 metro. ¿Sí? Estamos copiando la distancia a 1 metro, que es lo que queda adentro. Y ese elemento, como vemos nosotros acá, ese elemento, si ustedes se fijan acá, está apagado. Vale decir que nosotros lo que vamos a hacer aquí es esa copia que hemos hecho, que es la que ustedes tendrían que ya tener ahorita, la vamos a ocultar y simplemente nos quedamos con la superficie. Vamos a ocultar también estas líneas rojas que son las de losa, las vamos a ocultar. ¿Sí? Y nos queda la superficie, simplemente la superficie que nosotros estamos
trabajando. Podríamos ocultarle esas líneas y podríamos ocultar la otra, creo que es esta. Sí, pueden buscar cuál es esta línea para ocultar, pero tenemos ya la superficie. Lo que hacemos es, una vez nos aparezca aquí en el Grasshopper, nos aparezca el Launchbox, como le he dicho, una vez que ustedes han colocado la carpeta en plugins de Grasshopper, tienen que reiniciar el Rhino de Grasshopper y les va a salir. ¿Qué tiene Launchbox? Tiene una serie de aplicaciones, de paneles que yo le puedo colocar a la superficie o puedo colocar una estructura. Puedo yo colocar, tiene diferentes, estas que son en 2D, esta que tiene diagonales y esta que tiene de esta manera. ¿Sí? Hexagonales, diagonales, que podemos trabajar. Colocamos esta, ¿sí? Colocamos esa o podemos colocar esta otra de acá, ¿sí? Cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos, fíjense ustedes, tienen las mismas conexiones, ¿sí? Bien, vamos a trabajar con esta diagonal de acá. Tenemos esto de aquí y lo que hacemos es conectar el loft, es decir, la superficie, la conectamos a la superficie. Y ya se nos crea una malla muy parecida a esto. Podríamos intentar con esta otra malla de acá, ¿sí? Y conectar aquí a superficie. Fíjense ustedes, nos queda otro tipo de superficie, ¿sí? Con cualquiera de ellos nosotros podemos nosotros trabajar, ¿sí? Cualquiera de ellos. Bien, continuamos con esta, que es la más sencilla. Pero aquí lo que nosotros necesitamos es regular estas diagonales, ¿sí? Necesitamos regular esas diagonales para que tengan pueda yo trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aquí yo necesito colocar, ¿sí?, las divisiones en una dirección y las en horizontal y en diagonales y en verticales. Entonces coloco un slider, puedo poner 5, otro slider que también puedo poner 5, ¿sí? Y conecto a la U y a la B, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo varía. Yo puedo ir moviendo, ¿sí? Puedo ir moviendo las divisiones, mientras más divisiones tenga, ¿sí? 10 divisiones, aquí puedo tener 10 divisiones y voy a tener esa estructura, ¿sí? Ya está armada, si quieren, más o menos ustedes en el esqueleto de la figura. Fíjense que nosotros aquí tenemos el esqueleto de la figura. Y lo que yo voy a hacer ahora, una vez que yo tengo esto, ¿sí? Este lo oculto y me queda la estructura. Yo tengo que darle a estas lineecitas, ¿sí? Yo tengo que darle un grosor. Y ese grosor yo se los doy con la herramienta de pipe, que es tubería, o que se conviertan en tubos, ¿sí? Y digo que esas líneas se conviertan en tubos. Fíjense ustedes, ¿sí? Que están convertidas en tubos. ¿Sí? Estos son unos tubos. Fíjense, están convertidas acá en tubos, ¿sí?
Si lo vemos, son unos tubos. Ahora lo que yo hago es variarle el grosor de esos tubos. ¿Sí? En la herramienta Pipe tengo el C, que es las curvas, es decir, las líneas, y el radio de esos tubos. Entonces coloco un slider, que sea 1 metro, coloco AR, y aquí yo puedo controlar, editar, vamos a poner que tenga más decimales. Entonces yo aquí puedo, fíjense ustedes, variar las dimensiones del tubo. Vamos a poner que van a ser de 50 centímetros. ¿Sí? Ahí están los tubos de 50 centímetros. O van a ser de 65 centímetros. ¿Sí? Ahí están los tubos. Entonces, si yo veo, ¿no es cierto? Está esa figura. Fíjense aquí en planta cómo se ve el tubo. Yo me acerco aquí en la perspectiva. ¿Sí? Fíjense ustedes, son unos tubos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo habilitar la curva de atrás y me va a salir, fíjense ustedes, me va a salir mi figura, ¿no es cierto? Mi figura de adentro. Habilito preview y me van a salir lo de adentro y puedo yo ir trabajando, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo yo es duplicar las superficies, ¿sí? Para ver cómo son. Habilitando, deshabilitando, yo puedo tener los elementos que puedo hacer, ¿no? Lo puedo yo trabajar. Si habilito rotar, ¿sí? Habilito rotar, ¿sí? Yo tengo ese elemento de esa manera, ¿sí? Podríamos intentar, a ver, hacer esta de acá, ¿sí? O podríamos hacer, si hacemos aquí, vamos a probar, a ver, extrude, ¿sí? Conectamos esto aquí, ¿sí? Necesitamos aquí un unit Z, lo vamos a colocar acá. Fíjense ustedes, nos aparece atrás ya las losas que teníamos antes, ¿sí? Vamos a decir que esas losas van a tener 0,20, perdón, tener que 0,20 el grosor de las losas. Lo conectamos aquí como teníamos lo anterior. ¿Sí? Fíjense ustedes, lo teníamos. Podemos inclusive colocar el cap holes. ¿Sí? Y están hechas las losas y están hechos el otro elemento, ¿sí? Y tenemos ahí una figura que hemos nosotros manejado, ¿no es cierto? Nuestra grilla o le damos una textura, podemos eliminarlo de esa manera y tener simplemente deshabilitando todo lo otro. Podemos hacer aquí que esto, ¿sí? Lo podemos eliminar y simplemente nos quedamos con lo otro, ¿sí?
Esta es la estructura que hemos hecho, ¿sí? Aquí las divisiones, si queremos podemos hacerlas, editar, que tengan 20. Aquí igual. Tengan 20. Entonces podemos, ¿sí?, trabajar haciendo más divisiones, ¿sí?, pudiendo hacer más divisiones de lo que tenemos, ¿sí? Por último, si queremos, eliminamos todo esto que habíamos hecho para que quede de la anterior manera como hemos visto, ¿sí? Nos queda la estructura. Ahora vamos a ver si podemos hacer lo siguiente. Más bien aquí offset lo eliminamos, loft sacamos y nos va a quedar las losas con, ¿sí ven? Fíjense, las losas con la estructura, ¿sí? Quedan las losas con las estructuras, ¿sí? Eso es ya para que nosotros les vamos dando. Ya obviamente a esto ya le podemos dar una materialidad, podemos jugar con eso que ya ustedes saben. Bien, con eso vamos a quedar hoy día.